Muy bien, ¿De qué página va a entonces, empezar, les... pastora? ¿Cómo? ¿De qué página va a empezar? No, no empecé todavía. Espere, espere, ya voy, ya voy. Lo primero que quiero contarles, entonces, es que comenzamos las clases el 2 de marzo. El 2 de marzo, que es lunes, van a empezar doctrina conmigo. Para continuar, en realidad, no es para empezar, sino para continuar desde donde terminemos hoy. Número uno. Número dos, no es la última vez que nos vamos a conectar, porque el próximo lunes tenemos el cierre del Instituto Teológico. Hemos invitado a los institutos que son presenciales, los estamos invitando a ustedes. Si son unos cuantos, como por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar, los hermanos de Zárate, los hermanos de Capilla o de San Pedro, si quieren juntarse en un lugar, estaría muy adecuado. ¿Por qué? Porque como vamos a ser muchos y nosotros tenemos un máximo de 100 pantallas, no queremos que nos pase como cuando inauguramos aquella vez que tuvimos que hacer un lío tremendo para tratar de que todas las personas pudiesen participar. Tenemos un invitado, pero hiper especial, nuestro mentor, una persona muy íntegra que fue nuestro pastor también, que es el pastor Denny Truett, que va a estar para compartir con nosotros la palabra en esa noche. Y vamos a celebrar todo lo que está ocurriendo alrededor del país. Obviamente hay hermanos o hermanas que no se van a poder juntar por una cuestión de distancia. No estoy pidiendo que los hermanos de la Madrid se junten con los de Punta Alta, con los de Bahía Blanca. No estoy pidiendo esas ridiculeces, pero sí, por ejemplo, si hay unos cuantos de Capillas, si se pueden juntar en una casa, en un lugar, unos cuantos de Zárate, que ocurra lo mismo, ¿no? Más porque estamos hablando de 3 años, ¿no? De hermanos de 3 años. Próximo lunes a las 21. ¿M? Próximo lunes a las 21. Es importante que estén. No deberían faltar. No deberían faltar. ¿M? Porque es la reunión de cierre. Bien, gracias. Para responderle a la hermana, voy a empezar con la página 277. 277. ¿M? Hay algunos hermanos que hoy no están porque están preparando programas de Navidad, pero bueno, los saludamos igual porque van a ver la grabación hoy. Muy bien. Quería un poco hacer poner un poco más de énfasis en la diferencia que existe entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. ¿M? Aunque hablamos que que el fruto tiene varios aspectos y que hay muchos dones que han sido y que están listados en las Escrituras, lo que nosotros queremos hacer es una diferencia fundamental porque cuando nosotros estamos hablando acerca de uno y del otro, en realidad no estamos hablando de exactamente lo mismo, porque el fruto del Espíritu, y hoy cuando empecemos a ver los distintos aspectos del fruto del Espíritu, ustedes van a ver que mientras que el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter del cristiano, es decir, cómo ese cristiano se desenvuelve en la vida diaria con Cristo ya en su corazón, tenemos por el otro lado que los dones del Espíritu son capacidades entregadas por el Espíritu Santo como Él quiere a cada persona para el servicio al Señor, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿M? Entonces, cuando, cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo
dentro del creyente. Si yo soy hijo de Dios y si yo estoy permitiendo que su Espíritu Santo obre en mí, entonces va a haber una manifestación, va a haber una obra dentro de mi corazón que después se va a manifestar a través de los distintos aspectos de ese fruto del Espíritu. Eh, y em, el fruto del Espíritu se va manifestando, o esos distintos aspectos se van manifestando en la persona de manera gradual, a medida que yo voy creciendo, a medida que voy aprendiendo, a medida que voy leyendo las escrituras, que las tomo para mí y permito que el Espíritu Santo haga la obra en mí, entonces yo voy cambiando y soy transformado de gloria en gloria. Mientras que cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu, esos dones son entregados a las personas de manera instantánea y el propósito de los dones del Espíritu es para servir, servir, servir a otros, ¿sí? No para el Así es. uso propio. No para la gloria propia, sino para servir, para que, y lo vamos a analizar después, hay propósitos detrás de estos dones que son características que tienen que estar presentes y que es una forma de ver si esos dones se están usando de la manera apropiada, de la manera bíblica, para decirlo de mejor manera, o no. Otra de las cosas es que mientras los dones tienen que ver con carácter, perdón, el fruto tiene que ver con carácter, los dones tienen que ver con ministerio, con distintas formas en que los distintos cristianos van a servir al Señor en distintas, en distintas capacidades. Ahora, em, por supuesto que cuando nosotros hablamos de dones espirituales, son dones que son entregados por el Espíritu Santo de manera sobrenatural al creyente. ¿Por qué decimos esto? Porque cada uno de nosotros hemos nacido con distintas capacidades y distintos talentos, o a veces hasta la gente nos dice, qué don que tenés, qué habilidad que tenés, que es una habilidad natural, que puede tener que ver con algunas de las cosas que nos gustan hacer a nosotros, o capacidades especiales con las cuales hemos nacido o que hemos aprendido a lo largo del tiempo y que nos permiten realizar ciertas actividades. Como yo les dije cuando empezamos a hablar de esto, muchas veces esas capacidades naturales que tenemos se unen a las capacidades espirituales y generan eh, una interesante combinación que hace que nuestro ministerio sea muy efectivo y que sea muy fructífero en el lugar a donde nosotros nos estemos manejando. Pero tenemos que diferenciarlo. Una cosa es que yo sepa bordar muy bien, porque tengo la habilidad de captar cómo se hacen los distintos puntos de bordado y unirlos para hacer algo muy hermoso. Y otra cosa es tener el don de fe o el don de sanidades o cualquier otro don que se manifieste en nosotros. Importante notar que así como esas habilidades naturales o dones naturales o talentos naturales no los elegimos, porque qué sé yo, a mí me hubiera encantado tener una maravillosa coordinación en mi cuerpo, pero soy un desastre, yo puedo ver lo que tengo que hacer, pero mi cuerpo no me obedece y no hace lo que tiene que hacer. Entonces soy una pésima bailarina. O no puedo hacer un paso, no puedo hacer, por ejemplo, cuando hay que hacer cuando hago gimnasia y tengo que hacer distintos pasos, yo los tengo que pensar muchas veces, hacerlos despacio, ver lo que están haciendo,
porque no tengo esa habilidad natural. Mientras que otros que están acá, por ejemplo, seguramente lo pueden hacer y no tienen ningún problema en hacerlo, ¿no? Entonces, no elegí hacerlo, probablemente si yo tratara, o si hubiera tratado, no, si tratara ahora es medio difícil, ya soy medio patadura, pero si hubiera tratado de más joven, quizás algo hubiera podido hacer. Pero vieron que hay talentos naturales que uno los ve, o habilidades naturales que uno los ve en la persona y uno dice, wow, que tienen una gracia que yo nunca podría imitar, aunque yo tratara y tratara y tratara y tratara. Em, a lo que voy es, así como no elegimos los talentos naturales, tampoco nosotros podemos elegir los dones del Espíritu. ¿M? Es decir, vienen de parte de Dios para cada una de las personas y lo importante, tanto cuando hablamos del fruto como cuando hablamos de los dones, lo importante es permanecer en el Señor. Sumamente importante, porque si yo no permanezco en el Señor, no importa lo que yo tenga, va a ser infructífero, no va a tener el mismo impacto que tendría si nosotros estuviésemos tomados de su mano. ¿M? Entonces, muy importante recordar eso y recordar también que los dones están íntimamente relacionados al bautismo con el Espíritu Santo. ¿M? El mismo Pablo dijo en 1 Corintios 12:11 que es el Espíritu Santo reparte los dones a cada uno en particular como él quiere. ¿M? Entonces, eso es importante recordarlo, lo que no quiere decir que en algunos momentos especiales Dios nos pueda usar de manera extraordinaria y que un don que nosotros pensamos que no está presente en nuestra vida pueda manifestarse y que tenga que ver con la necesidad específica que el cuerpo de Cristo tenga en ese momento. ¿M? Entonces eso también importante entenderlo. Tener manifestación de los dones espirituales no nos asegura ser mega espirituales. Dios imparte sobre nosotros esos dones, pero si nosotros no tenemos control sobre nuestra propia vida, si nosotros no sometemos y sujetamos nuestra vida a la palabra de Dios, a nuestros líderes, a nuestro pastor, al Espíritu Santo, entonces esos dones no van a tener, como yo les decía antes, eh, ni mucha profundidad espiritual, ni van a tener un impacto muy grande en las personas que nos rodean a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros también miramos la relación que existe entre el fruto del espíritu y los dones del espíritu, es obvio que existe una relación muy estrecha. ¿Por qué? ¿Dónde ocurren? ¿Dónde se manifiestan? Viene de Dios y se manifiesta al pueblo, al cuerpo de Cristo. A la persona más que al cuerpo de La Cristo, ¿sí? persona. Y Sí, que sí, sí. después afecta al cuerpo de Cristo. Sí, sí, Entonces, sí. el fruto y los dones tienen que ver y se manifiestan a través de una persona en particular y es importante que nosotros entendamos que está bajo nuestra responsabilidad que la manifestación de los dones sea de beneficio para el cuerpo de Cristo y que nosotros estemos trabajando constantemente para que el fruto del Espíritu se manifieste en cada una de nuestras vidas. Ahora, no es casualidad que Primera de Corintios 13 esté entre Primera de Corintios 12, ustedes dirán, pero que esto es una verdad de perogrullo, y Primera de Corintios 14. Lo que pasa es que Pablo le estaba hablando
a una iglesia que había sido grandemente bendecida con cantidad de habilidades y de dones del Espíritu Santo, pero tenían mucho desorden y tenían muchísimos problemas. Una de las cosas sobre las cuales Pablo habla y que jamás debemos olvidar es lo que dice 1 Corintios 13, versículos 1 y 2, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que hace ruido, que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, es decir, está mencionando algunos de los dones, ¿no? De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El amor tiene que estar presente cuando se manifiestan los dones del Espíritu en mi vida. Y fíjense ustedes que el primer aspecto del fruto del Espíritu es ¿cuál? ¿Cuál es? Amor, amor. Ah, es el amor, por supuesto. Entonces, cuando se están manifestando los dones del Espíritu, se va a manifestar también el fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu siempre se van a manifestar en amor. Recuerden ustedes que Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Entonces, si yo soy un mensajero de Dios para con el pueblo, nunca, jamás va a ser un mensaje que esté divorciado del amor de Dios, porque Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros. Y podríamos seguir mencionando muchísimos textos que hablan acerca del amor. Y eh, reconocer también que así como el Espíritu Santo quiere que se manifiesten los dones del Espíritu dentro de la iglesia, porque eso ayuda muchísimo a la edificación de la iglesia, es importante que eso esté acompañado por una persona que manifiesta el carácter de Dios a través del fruto. ¿Mm? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver son los distintos aspectos del fruto del Espíritu y que deberían estar presentes en nuestra vida. Recuerden lo que dijimos al principio. El fruto es uno y tiene distintos aspectos. Yo no puedo decir, no sé, que tengo gozo pero no tengo amor. No puedo decir que tengo paz y no tengo amor. No puedo decir que tengo bondad y no tengo fe. Y así sucesivamente. Es, como lo diríamos en términos modernos, esto es un combo. Esto viene enterito, enterito para nosotros. ¿Lo recibimos o lo manifestamos nosotros de la misma manera todo el tiempo? No, porque Dios, en su misericordia y en su amor, está tratando con nosotros todo el tiempo. Porque no es solamente que Dios trata con nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, sino que en realidad todos los días de nuestra vida, mientras que nosotros estemos sujetos a su espíritu, Dios va a seguir tratando con nosotros y nos va a seguir diciendo, bueno, o no les pasa a ustedes a veces que de repente piensan y dicen, no, yo tendría que haber hablado de otra manera, la verdad que le hablé a esa persona de una manera muy grosera, tendría que haber sido más amorosa con esa persona. ¿Qué piensan ustedes que es eso? Es el Espíritu Santo hablándonos que hay algunas cositas que hay que ir cambiando. ¿M? Y eso es algo que nosotros vamos a trabajar hasta el día en que nos muramos. ¿Sí? A veces hay alguna que hay que trabajar más que otra. A veces venimos al Señor con carencia de algunas de estas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida pasada, pero sepamos que en el Señor
y permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra, nosotros vamos a poder tener esos distintos aspectos en nuestra vida y realmente sentirnos cada vez más plenos. No podemos decir plenos porque eso sería limitar el poder de Dios. Decir más pleno significa que siempre va a haber algo más para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos en Gálatas sobre el fruto del Espíritu, ustedes saben que el fruto del Espíritu está en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, ¿sí? Importante recordar eso, ¿sí? Entonces, el primero, como ustedes bien dijeron, es el amor. Y entonces, Gálatas 5, 22 y 23, lo único que hace es dar la lista, ¿sí? De todos estos aspectos. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquitito de cada uno, ¿sí? Nosotros decimos que el fruto del Espíritu es amor. Si hay algo que tiene que existir en la vida del cristiano, es amor. Si Dios nos amó a nosotros, lo menos que podemos entregarle a los demás es amor. Y seguramente algunos de nosotros podremos pensar en algunos miembros de nuestras iglesias, o perdón, de otras iglesias, donde quizás ese aspecto del fruto no esté tan de manifiesto. Bueno, tenemos que orar para que esa persona pueda entender y comprender que el amor tiene que ser parte de nuestro carácter. Es decir, uno puede ser muy estricto y uno puede ser muy directo con muchas cosas que uno dice, pero siempre las cosas tienen que ser dichas con amor, entendiendo que tenemos una persona del otro lado a la que no conocemos totalmente y que quizás no necesita una palabra dura, sino que necesita una palabra firme, pero dicha con amor y dicha entendiendo que todos nosotros necesitamos ser, eh, digamos, pulidos por el Señor. Una de las evidencias, dicen los autores, más claras que tenemos a Dios en nuestro corazón es por esa manifestación de amor. Entendiendo lo que Dios hizo por nosotros, bueno, eso hace que yo quiera hacerlo por otro, no hay duda al respecto, ¿no? Y fíjense ustedes lo que dice Juan, ¿qué dice? Todo aquel que ama es nacido de Dios, el que no, y conoce a Dios. El que no ama es porque no conoce a Dios. Y entonces, ¿qué dice Juan? Porque Dios es que es amor. Entonces, cuando nosotros hablamos que el perfecto amor echa fuera todo el temor, ¿cuál es el perfecto amor? ¿El amor más sublime que yo puedo tener en mi vida? Yo esto lo aprendí como hace 10 años. Cuando tuve una época donde tenía muchos ataques de pánico. Entonces yo decía, bueno, el perfecto amor echa fuera todo el temor, pero no entendía que era el perfecto amor. Me puse a estudiar. ¿Y quién es el perfecto amor? Dios. Dios es el que controla nuestra vida si nosotros lo permitimos y echa afuera todos los temores. ¿Qué dijo también el Señor Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Tengan, ¿se acuerdan? Amor uno por los otros, Amor, Que amáis uno a los otros. uno por los otros. exactamente, amor uno por los otros. Jesús también dijo, amen a sus enemigos, amen a los que los calumnian. Qué difícil, hermana. Qué difícil cuando alguien te hace algo y vos sentís que te está por salir de la garganta toda la ira, o sentís impotencia y lo único que podés hacer es llorar, o sentís rabia, o sentís enojo. Em, una de las formas más sublimes de poder manifestar el amor de Dios
es a través del amor hacia nuestros enemigos, del saber perdonarlos, de saber comprender que cuando hay ciertas cosas que nos ocurren a nosotros, y esto lo hablo con mega conocimiento de causa, me pasó a mí, eh, cuando alguien nos hace mal, nosotros tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a amar. ¿Por qué? Porque eso también forja nuestro carácter. Es decir, cuando hablamos de Dios es amor, no hablamos del la paz y el amor y esas cosas, sino que estamos hablando de un amor en acción, de un amor que se está poniendo en jaque todos los días, porque todos los días te encontrás con alguien y que va para el lado totalmente contrario del que vos vas y vos decís, pero ¿por qué hizo esto? Y a veces uno o se enoja o, bueno, o lo manifiesta de diferentes maneras. Pero con el amor de Dios hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es permanente, el amor de Dios es eterno y parte de esa eternidad, miren qué privilegiados somos, parte de esa eternidad en su forma más sublime, vive en este cuerpo mortal, finito, imperfecto, para que de a poco y poco a poco se vaya manifestando en cada uno de nosotros. Así que, en verdad, nosotros deberíamos siempre poder expresar ese amor. Y si hay alguno que en esta noche se encuentra en situaciones donde le es muy difícil amar a ciertas personas o expresar ese amor, pídanle al Señor. Pídanle al Señor. Acá nadie condena. Acá estamos para aprender y para entender que no podemos no tener amor. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que entender. Y si yo sé que no puedo no tener amor, bueno, a empezar a ver de qué manera lo podemos hacer. Orando, leyendo las escrituras, pidiéndole al Espíritu Santo que nos inunde con su presencia. Y eso va a traer bendición, va a traer claridad a nuestros pensamientos y va a traer transformación, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuando yo permanezco en el Señor, el amor se va a manifestar, lisa y llanamente, porque ya lo hemos dicho antes, como Dios es amor y como Cristo es la manifestación del amor de Dios en la tierra, que murió, resucitó y ascendió, entonces, si Cristo está en mí, yo ya no vivo las cosas como las vivía antes, ¿no? Sino que las vivo en una dimensión nueva que me la da el poder de su Espíritu Santo. Junto con el amor, el segundo aspecto sobre el cual queremos hablar es el gozo, ¿sí? El gozo no es alegría. La alegría es una expresión de una emoción que tiene que ver con que uno esté contento con una situación, pero la alegría es efímera. La alegría dura un tiempo que tiene que ver, no sé, eh, voy a ir a ver a Petra, me pongo contenta porque voy a ir a ver a Petra en mayo del año que viene. Perfecto. Pero no va a durar mucho tiempo porque es una alegría por una cuestión específica. El gozo va mucho más allá de la alegría. El libro dice que es la reacción del amor a las misericordias de Dios, a las bendiciones, a los beneficios que da. Es un sentimiento, perdón, me voy a corregir, es un aspecto del espíritu mucho más profundo que tiene que ver con entender quién es Dios que habita dentro de mí. El gozo tiene que habitar en mí.
yo tengo que ser una persona gozosa, una persona que entiende en lo profundo de su ser que Dios está presente y que está en el control de todas las cosas. ¿Mm? Gozo no significa estar todo el tiempo, porque la vida no es así. Nuestra vida tiene altos y tiene bajos. Pero ese sentir profundo en el corazón del cristiano, que tiene que ver con un entendimiento cabal de lo que el Señor ha hecho en nosotros y que nos hace mirar hacia arriba y a entender que esa relación que nosotros tenemos con el Señor es mucho más importante de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, es inexplicable, pero es posible. Es posible. ¿Por qué? Porque yo no tengo que hacer un esfuerzo para tener gozo. Si yo estoy en la presencia de Dios, si yo busco del Señor, el gozo del Señor va a estar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que aquellas cosas que me da el Señor van mucho más allá de las circunstancias que me rodean. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, yo puedo sentirme muy triste por situaciones que pasan a mi alrededor, pero también puedo saber que Dios está en control de todo y que su fidelidad, que su supremacía, que su poder son mucho más grandes que las circunstancias que me rodean. Y eso me da una paz y una tranquilidad y un sosiego muy difíciles de explicar con palabras y muy difíciles también de contagiar, porque eso no se contagia, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo delante de nosotros y en nosotros. Cada uno de nosotros debería vivir su vida cristiana de esa manera, entendiendo que la plenitud de Dios está en mí y como su plenitud está en mí, yo puedo sentir ese gozo que es mucho más que el emocionalismo. El libro tiene un párrafo ahí muy, pero muy interesante. Nosotros hemos hablado, creo, un poco acerca de esto, yo no me acuerdo dónde. Ah, ya sé, en homilética. Hablamos acerca de a qué es lo que nosotros apelamos cuando nosotros estamos preparando un mensaje. ¿Apelamos a las emociones o apelamos a que las personas puedan ser transformadas? ¿Qué me dicen? Transformadas. A que puedan ser Gracias, por favor, transformadas. a ser transformadas. Entonces, ¿quiero yo apelar a las emociones para asegurarme que esa persona pida perdón por errores que haya cometido, o que grite, o que salte, o que tenga distintas manifestaciones emocionales, para no solamente pensar en el llanto, ¿no? Sino que a veces hay otras más, y que esas sean señales de lo que está pasando adentro solamente? La respuesta es no. La madurez en cada uno de nosotros como cristianos, se tiene que manifestar con un cambio muy profundo en el interior. Ahora, ¿pueden las emociones salir a flote en distintos momentos? Por supuesto que sí. Yo no les quiero decir a ustedes que repriman las emociones, pero que las emociones estén acompañadas por una verdad profunda que tocó lo más íntimo de nuestro ser
y que entonces se manifiesta a través del gozo, se manifiesta a través de las distintas emociones que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pablo habló más de 17 veces acerca de gozarse o habló acerca del gozo. Es un aspecto importante que nosotros tenemos que tener. Nosotros no somos personas amargadas, nosotros no somos personas que no hacemos ciertas cosas y somos aburridos y somos personas que no tienen ninguna motivación, sino muy por el contrario, porque amamos a Dios, nos guardamos de hacer ciertas cosas porque entendemos Rápido, que dale. eso afectaría el, eh, el lugar a donde vive Dios y a donde está el Espíritu Santo. Sí, ¿alguien hacía una pregunta? No. Bien, como decimos siempre, si el fin de lo que yo quiero decir es para que las personas se emocionen, lloren, griten, etcétera, Vamos, Dios. entonces estamos en un error. Estamos en un error. Lo que nosotros buscamos a través de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, de lo que las personas vean en nosotros, no es emocionalismo, sino que es ese impacto que puede causar en nosotros una vida transformada por el Señor. El impacto que puede causar en nosotros que Dios esté usando a otra persona para hablarme a mí y para corregirme y para alertarme o para confirmarme cosas que yo ya sé en lo profundo de mi corazón, si es que yo he permitido que Dios trate de manera especial en mí. Tercer aspecto del fruto del Espíritu, paz. Paz. En medio de cualquier circunstancia, por complicada que sea, tenemos la paz de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, ¿sí? Perdón, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. ¿Mm? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Mm? Pablo hablaba de la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿M? Y también decía, el Dios de paz va a estar con ustedes. Cuando ese aspecto del Espíritu Santo se va desarrollando en nosotros, uno muchas veces puede sorprenderse frente a determinadas circunstancias porque realmente puede ver eh, algo que hasta puede llegar a sorprendernos a nosotros mismos en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones muy trágicas, en medio de dolores muy grandes. Pero saber que Dios está con nosotros trae a nosotros esa paz y ese sosiego que necesitamos para poder tomar buenas decisiones, para poder detenernos y quizás eh, tomarnos un tiempo para pensar cuáles son los pasos a seguir, eh, para poder ver las cosas de una perspectiva más saludable. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo contrario a la paz? La guerra, ¿no es cierto? La guerra, el enojo, los nervios, para hablarlo en términos personales, ¿no? Y cuando uno está nervioso, no puede tomar buenas decisiones o toma decisiones equivocadas o se deja llevar por las emociones, cuando en realidad Dios quiere que nosotros siempre seamos guiados por su Espíritu Santo. Entonces es importante que esa paz esté con nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios de paz va a estar, mientras que nosotros permitamos que ese aspecto del fruto del Espíritu también se vea desarrollado en nosotros.
¿Mm? Cuando, y esto quiero decírselos también porque esto es una experiencia mía, ¿no? A veces yo cuando era más joven y pensaba en todos estos aspectos del don, yo pensaba que todo tenía que ver con, ay, tengo que pedir para que Dios me dé. Y en realidad, en el momento en que uno está pasando por una circunstancia difícil, es difícil pedir amor, es difícil pedir gozo, es difícil pedir paz o paciencia o lo que sea. Por eso es que uno tiene que prepararse antes. ¿M? Entonces, estudiar las escrituras. Si yo soy una persona que tiende a reaccionar de manera muy violenta ante la primera discusión, ante la primera palabra, estudiar las escrituras antes de que ocurra, porque en el momento en que ocurre, ya volver la adrenalina para atrás es complicado. Pero si yo estudio las escrituras antes, si yo trato de entender qué es lo que la Biblia dice sobre la paz, si yo trato de entender qué es lo que la Biblia dice sobre el amor o sobre la paciencia, la benignidad o la bondad o la fe o la mansedumbre o la templanza, cuando llegue el momento en que ese aspecto del fruto se tenga que manifestar, yo ya voy a tener en mi corazón la escritura, voy a tener la palabra del Señor, voy a tener su consejo que me va a ayudar a que ese aspecto del fruto se pueda manifestar. ¿Se entiende? Porque en el momento, no me pidas que tenga paz, porque no la voy a tener, porque o estoy enojado o estoy desesperado. Pero si yo me preparo antes, el Espíritu Santo va a traer a nuestra memoria, va a traer a nuestro corazón eh, aquellas porciones de la Biblia que nos pueden ayudar a realmente transitar esos momentos de la mejor manera. Pero hay que prepararse, ¿m? Hay que estudiar, como están haciendo ustedes cada día, ¿no? Y también, no solamente pensar en la paz que uno puede tener, sino también en nuestra relación con los demás, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con los demás? ¿Es una relación que busca la paz, que busca la tranquilidad, o somos de aquellas personas que nos gusta y tratar de exacerbar a la otra persona? ¿Mm? Piénsenlo si tienen niños, sobrinos, nietos, sobrinietos, lo que sea, o las personas que están a su alrededor, ¿no? Eh, Se logra tanto más con una mansa respuesta, ¿no? Como dice Proverbios, la mansa respuesta es la que quita la ira, ¿no? Entonces, tenemos que ser, eh, como dice alguna canción de alguna iglesia por ahí, instrumentos de su paz. Tenemos que serlo. ¿M? ¿Pero por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pues bien. Entonces ese aspecto del fruto también se va a manifestar en cada uno de nosotros. Bien. Em, otra, Otro de los aspectos del fruto del Espíritu, ahí los perdí, ahí los encontré. Tiene que ver con la paciencia, ¿no? Que algunas versiones también le llaman longanimidad, ¿sí? Eh, em, la, la longanimidad o la paciencia tiene que ver con este aspecto en nuestras vidas que permite que nosotros podamos pasar por distintas circunstancias sin tener esa cuota de ansiedad que muchas veces nos puede llegar a dominar por distintas circunstancias, porque queremos resolverlo ya, porque es una característica innata, no sé, quizás hay algunos acá que son ansiosos por naturaleza, ¿no? Y que quisieran resolver todo ya y enseguida y quisieran
hacer esto y hacer lo otro y no pueden esperar, ¿no? Muchas veces las personas ansiosas nos dicen que, que no pueden esperar, ¿no? Ahora, cuando se habla de longanimidad, lo que estamos hablando también es que puedo estar pasando por cualquier circunstancia difícil, puedo estar pasando por un valle de sombra de muerte, pero yo voy a seguir perseverando en él. Yo voy a esperar porque sé que su respuesta va a venir. Cuando uno pasa por situaciones difíciles, es muy difícil ver la otra orilla. Es muy difícil ver qué es lo que va a pasar después, porque nosotros estamos tan inmersos en el presente que pensar en dónde va a terminar esto a veces es sumamente complicado. Pero entender que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos esa paciencia o esa longanimidad justamente para poder pasar por esta circunstancia, porque nosotros ya sabemos que tenemos la victoria. Y no escucho un amén muy fuerte, pero sí es así. Amén. Nosotros ya tenemos la victoria. Quizás no va a ser la victoria como a mí me gustaría, pero Dios sí nos va a dar una victoria que nos va a ayudar a vivir nuestra vida de manera diaria y de la mejor manera posible. Entonces, ¿vamos a nosotros en algún momento poder tener toda la paciencia? Y como cualquiera de los otros aspectos, no. No va a pasar así. ¿Por qué? Y porque somos medio imperfectos nosotros y siempre hay algo que corregir. Pero vamos a seguir trabajando este aspecto porque la paciencia es importante. La paciencia es importante para saber esperar la obra del Señor. La paciencia es importante para escuchar la respuesta de parte del Señor. La paciencia es importante en todo aspecto de nuestra vida. Bien, otro aspecto del fruto del Espíritu es la benignidad. Flores, Sí, perdón, te hago una pregunta, ¿sí? Eh, Puntualmente por lo que dijiste recién, que no en todos los aspectos vamos a poder alcanzar. Eh, con respecto a estos aspectos que estamos viendo del fruto del Espíritu, ¿es gradual un fruto, un aspecto es más alto que otro, por ejemplo? bueno, claro, y eso es muy humano y muy personal. Por eso nosotros siempre hablamos de una relación con Dios. No hablamos de una religión. ¿Por qué? Porque Dios trata con cada uno de nosotros de manera personal, y te voy a decir algo fuerte, ¿eh? En tanto y en cuanto nosotros le dejemos. Y Sí, sí. realmente querramos eh, mejorar en ese aspecto del fruto. Y sí, por supuesto, todos estamos en distintos momentos y en distintos niveles, porque somos todos diferentes acá. Acá quizás hay algunos hermanos que necesitan trabajar más lo que tiene que ver con la ansiedad, quizás otros tienen que trabajar más lo que tiene que ver con la paciencia, quizás hay algunos que tengan que trabajar más lo que tiene que ver con el amor. ¿Y por qué es esto? Y porque somos diferentes y porque el Espíritu Santo, gracias a Dios, va a tratar con nosotros de manera personal. Pero acordate lo que dijimos también cuando hablábamos de la salvación y después cuando hablamos del Espíritu Santo. Dios quiere hacer la obra, pero necesita el otro 50% somos nosotros. Si yo verdaderamente deseo cambiar, ese cambio va a venir por la obra del Espíritu Santo, no por el esfuerzo que yo haga. Pero tiene que haber un deseo genuino en la persona
de quizás tomar algunos pasos para cambiar y después escuchar al Espíritu Santo y hacer lo que el Espíritu Santo le diga. ¿Se entiende, José? ¿Entiendes? Y ¿Sí? la última, Sí. realmente no la interrumpí. No, no, no. Por alguna razón, Pablo nos describió en este orden, si bien hablamos Bueno, como el interesantísima pregunta, interesantísima. Yo te diría que sí. ¿Cuál es la primera? amor, El amor, el amor. Y el amor es como permea al resto. Sí, claro, si yo no tengo amor, soy un tambor que no ha sido, ¿cómo le llaman a eso? Cuando no es tensan, cuando tensan al tambor, ¿vieron? Para que tenga un buen sonido, o ah, no soplo bien la trompeta, o no aprieto bien los dedos en la guitarra, entonces el sonido que sale es un sonido latoso, o si no coloco bien la voz, entonces la voz me va a salir así. Entonces, ¿qué significa esto? Que primeramente, como dijimos al principio, Dios es amor. Si Dios es amor y Dios está en mí, ese amor se tiene que manifestar en mi vida. Y ese amor hace que el resto de los aspectos del fruto, que están descritos así en este libro, como que son manifestaciones del amor en de diferentes maneras, puedan estar en la vida de cada uno de nosotros, recordando siempre que el amor es el que cubre multitud de faltas, que si no tengo amor, es muy poco lo que yo voy a poder dar y voy a poder servir de manera efectiva, porque lo voy a hacer con otras motivaciones que si yo no tengo ese amor de Dios y no tengo una comprensión de cómo es el amor de Dios, va a ser muy difícil que yo pueda compartir del amor de Dios para con otras personas. sí, Muy buena tu entiendo. preguntas. Muy Bueno, buenas. muchas gracias. Gracias. Muchas, pero muchas gracias por eso. Floren, Entonces, perdón, sí, una pregunta. Entonces, yo entendí bien que el libro habla sobre todo del amor y el gozo, la paz, es parte de ese amor. y claro que sí. ¿Por qué? Porque ¿a quién tenemos dentro de nosotros? Al Señor, a Dios. Tenemos al Señor dentro de nosotros. Y el Señor es la perfecta demostración del amor. Por eso es que el libro hace esta salvedad. Del amor sale esto, esto, esto y esto. Y está bien que sea así, porque estamos hablando de Dios. Ahora, ¿qué es la benignidad? La benignidad es poder amar al otro a pesar de sus faltas, a pesar de sus malos modos, a pesar de todas aquellas cosas que quizás a nosotros no nos gustan del otro. ¿Mm? Tener benignidad es verdaderamente entender que eh, hay un otro que está en un proceso de maduración que es diferente a mi proceso y que yo tengo que comprender que hay veces en que hay personas que nos van a hablar mal, que van a tener actitudes erróneas, que no se van a saber desenvolver de determinada manera. Y mientras que yo entienda que esa persona está en proceso de cambio y que verdaderamente esa persona esté en proceso de cambio, lo que yo debería demostrarle a esa persona es la benignidad. Y esto también tiene mucho que ver y tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas frases hechas que son lindísimas. Dios odia el pecado, pero no odia el pecador. Pero cuando nosotros tenemos que tratar a algún pecador, cómo nos enojamos a veces, ¿no? Y cómo somos duros en nuestro trato con la persona.
Cuando una persona peca y cuando una persona es confrontada con su pecado, esa confrontación siempre debería ser en amor. Después podemos hablar acerca de cómo las personas reaccionan frente a la confrontación en general. A nadie le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal. En general la respuesta puede ser o no fue mi culpa o tratan de poner excusas o lo que fuere. Pero siempre nuestra actitud debería ser una actitud de amor. En otras épocas, cuando las personas cometían algún error, muchas veces eran, y utilizando pésimamente este término, las personas eran disciplinadas. Las sentaban al fondo de la iglesia y tenían que sentarse ahí por una cierta cantidad de tiempo y tenían que seguir viniendo a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos leyendo las escrituras y leemos lo que Pablo habla acerca de cómo confrontar a aquellos que cometen pecado, no es tan liviano en la manera de hacerlo, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que tener benignidad para con otros. Es decir, siempre tenemos que apostar al otro, siempre tenemos que darle la oportunidad al otro. Y voy a hacer esta salvedad. En tanto y en cuanto esa persona entienda que se ha equivocado, que no nos esté lastimando, es decir, yo no le voy a dar oportunidad a nadie que me pegue todo el tiempo. De eso no, ahí yo no soy benigna, ahí me voy de esa situación, se entiende, ¿no? Hablamos de benignidad con cuestiones que pueden tener en la iglesia, aspectos. La benignidad, recuerden ustedes que nosotros estamos hablando, y esto es importante, del fruto del Espíritu, que sí, nosotros queremos que se manifieste dentro de la iglesia, pero ojo, afuera de la iglesia también. Porque tenemos que ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros afuera. Entonces, no sean buenitos adentro de la iglesia y tengan todo el amor y gloria a Dios adentro de la iglesia y después afuera en sus trabajos sean terribles personas que no tienen paz, que no tienen amor, que no tienen benignidad para con otros, que no pueden corregirlos en amor, ¿no? Que Pablo habla muchísimo acerca de eso. Para corregir el amor hay que ser benigno, no se puede ser maligno, que sería totalmente lo contrario. Y les digo que es una de las maneras más potentes de poder llegar a las personas que muchas veces están endurecidas por el mismo orgullo de saber que se han equivocado y que no quieren cambiar, ¿no? Entonces esa bondad, ese tratar de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro, causa un impacto muy importante en las personas, a tener en cuenta. Hay que enojarse menos, en verdad. Bien, otro aspecto sobre el cual tenemos que hablar es la bondad. Cuando nosotros hablamos de la bondad, estamos hablando de eso, de ser bueno, de hacer acciones que sean buenas. Es decir, si yo procuro hacer lo malo en vez de hacer lo bueno, bueno, es un aspecto del fruto del Espíritu que hay que trabajar, porque no podemos hacerlo de mala manera. Tenemos que tener un buen corazón. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón, saca lo bueno. No puede salir otra cosa que algo bueno si somos buenos. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu y tenemos el fruto, o estamos trabajando para que el fruto del Espíritu se siga desarrollando en nosotros, bueno, esa bondad se tiene que manifestar en nosotros, ¿sí? Bien, recreíto, son 21:01. 21:07 nos volvemos a conectar. 6 minutos. Los últimos 6 minutos de recreo hasta el año que viene. Gracias.
pensando solo en él. Dios, eres grande y digno de adorar.
Uy, no dejé de grabar. Bueno, tienen 7 minutos de silencio. Muy bien, seguimos con el próximo, ¿sí? Aspecto del fruto del Espíritu, la fe. ¿M? Cuando hablamos de la fe, nosotros estamos hablando de, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter del cristiano? ¿M? Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe, estamos hablando también de esa confiabilidad que tiene el cristiano eh, hacia las personas, hacia los demás. Si yo tengo a Dios en mi corazón, yo tengo que ser una persona fiable. Tengo que ser una persona que si yo digo una cosa, yo lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque es un aspecto también importante que tiene que haber en nosotros y que no es común en el mundo, pero que la gente necesita sentir que hay personas en las cuales se puede confiar o que se puede saber que van a lograr lo que dicen que van a hacer, que tiene que ver con tus responsabilidades, que tiene que ver con tu trabajo, que tiene que ver con las promesas que haces dentro de la familia, con tus hijos o con tus nietos o con lo que sea. Entonces, importante saber que cuando está hablando acá de este aspecto de fe, está hablando más acerca de cómo yo voy a demostrar que yo soy una persona que los otros pueden mirar y pueden decir, sí, siempre va a ser tal cosa porque él cumple lo que promete. ¿M? Em, entonces, eh, fíjense ustedes acá lo que escribió Martín Lutero, muy interesante. Estoy en la página 284. Dice, Martín Lutero lo escribió, ¿eh? Al colocar la fe dentro del fruto del Espíritu, Pablo obviamente no se refiere a la fe en Cristo, sino a la fe en los hombres. Tal fe no es sospechosa, sino que cree lo mejor de las personas. Naturalmente, el poseedor de tal fe será engañado, pero él lo dejará pasar. Está listo para creer en los hombres. Cuando falta esa virtud, la actitud de los hombres es de desconfianza, de insolencia y de rebelión. No creerán en nada ni cederán ante nadie. Sin importar que también una persona haga o diga algo, encontrarán alguna falta en él y si no les complace, nunca podrá agradarles. Por lo tanto, tal fe en la gente es muy necesaria. ¿M? ¿Qué clase de vida sería esta si una persona no pudiera creer en otra? El libro menciona muchas veces estos aspectos del Espíritu Santo como virtudes. Y fíjense ustedes que son características sobresalientes que deben existir en todo cristiano. ¿M? Así que el ser fiable y el confiar en los otros es importante porque como cristiano yo no debería ser ni infiel ni debería desconfiar de los demás. Y acuérdense, siempre estamos mostrando el carácter. El octavo aspecto del fruto del Espíritu es la mansedumbre, ¿no? Entonces, Jesús dijo que llevaran su yugo y aprendieran de mí, porque él era ¿qué? Manso y humilde Manso y humilde. exactamente, en el corazón. ¿M? Ahora, ¿qué significa ser manso? Manso significa ser tranquilo, significa tener esa habilidad de, frente a circunstancias sumamente complicadas, eh, no reaccionar agresivamente, no creerse superior porque uno tenía razón y el otro no. Y aquellas personas que confían plenamente en el Señor
no tienen por qué airarse, no tienen por qué enojarse y no tienen por qué jactarse. Entonces, estamos hablando de personas que eh, no van a buscar tratar de probar que son más poderosas que otra persona, sino que van a mostrar verdaderamente el carácter de Cristo y, como dijo él mismo, tenemos que aprender de él porque él es manso y humilde de Manso y corazón. humilde. ¿Sí? Entonces, sumamente importante que esta característica esté en nuestras vidas. Pablo habla mucho acerca de, de esta cualidad dentro de los líderes y tiene que estar presente. Eh, un líder que se enoja con facilidad, un líder que no puede tener autocontrol, es un problema. Es un problema. Es alguien que tiene que primero aprender a controlar su propia vida antes de poder tratar de guiar a otras personas, porque en realidad un líder no es un controlador, ¿no? Sino que un líder es aquel que acompaña a otros en un camino y que tiene que ver con experiencia, tiene que ver con una serie de cualidades que uno puede llegar a tener. Eh, pero nunca es a través de la fuerza, nunca es a través eh, de, de forzar a las personas a hacer otras cosas. Porque si las personas hacen las cosas por miedo ante la reacción, por miedo a que le quiten un puesto, por miedo a lo que fuere, uno no está siendo un buen líder. Un buen líder es aquel que en una situación compleja la puede dar vuelta para tratar de ayudar a las personas con las cuales trabaja a que puedan seguir trabajando bien. Un líder no es una persona que va a ejercitar su poder a través de la fuerza, a través de la palabra, a través de los tonos, sino que una persona va a ejercer su liderazgo porque van a ver en esa persona algo diferente. ¿M? Y la mansedumbre tiene que estar presente en el líder. Y junto con la mansedumbre, ni más ni menos, el último, es el dominio propio. Tenía un pastor que decía, a veces se equivocaba y en vez de decir dominio propio, decía demonio propio. Eh, ahora, lo que nosotros, el pastor Miguel decía eso, Miguel Frederick, eh, porque se equivocaba, pobre, porque tenía problemas para la pronunciación en español. La templanza es el dominio propio. ¿M? Y eso es algo que, eh, como dice acá, dice el libro, es una expresión vital del fruto del Espíritu. Eh, una de las grandes dificultades que estamos teniendo aquellos que trabajamos con niños en este tiempo y con estas nuevas infancias es la falta de dominio propio. ¿M? Y que muchas veces lo único que quieren es reaccionar porque no tienen lo que quieren y entonces la reacción es desmedida. Entonces, a veces lo llaman el síndrome oposicionista. Yo digo blanco, ellos dicen negro. Yo digo negro, ellos dicen blanco. Eso también tiene que ver con falta de dominio, pero porque nadie le enseñó un límite. ¿M? Entonces, sepan ustedes que una de las maneras de ejercitar el dominio propio es a través de los límites que nos va poniendo el Señor a medida que nosotros vamos caminando, para enseñarnos esa habilidad a no ser tan impulsivos y a no dejarnos llevar por las emociones, sino más bien dejarnos llevar por su espíritu y permitir que su espíritu nos guíe en cuanto a las respuestas que tenemos que dar, en cuanto a las reacciones, en cuanto a las distintas circunstancias por las que nosotros podemos llegar a pasar, ¿no? Y una de las cosas también importantes para recordar que la templanza no tiene tanto que ver con
bueno, si como 2 galletitas en vez de 4, si me tomo, no sé, un vaso de coca en vez de 45 vasos, sino que tiene que ver con el carácter. Acuérdense siempre, los aspectos del fruto del Espíritu tienen que ver con nuestro carácter, es decir, es la obra que Dios hace dentro de nosotros que después se manifiesta exteriormente. Entonces, importante es que cada uno de estos aspectos del fruto del Espíritu se manifiesten en nosotros, ¿no? Eh, y fíjense lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, ¿no? Versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, ¿vamos a glorificar al Señor a través de los distintos aspectos del fruto del espíritu? Sí, no. Sí, claro, claro. Ah, bueno, no, porque como nadie me contesta y yo largo la pregunta así, la respuesta es sí, y tiene que ser un sí fuerte de parte nuestra. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser la misma persona que era cuando recibí a Cristo como mi Salvador. Yo quiero seguir creciendo y siempre va a haber aspectos para, eh, para poder cambiar en nosotros y para poder de esa manera también glorificar al Señor, porque esta no es la fórmula para ser feliz, esta no es la fórmula para vivir tranquilo, esta es la fórmula para que la gracia y la gloria de Dios se puedan extender a otras personas. ¿O no escucharon alguna vez que hubo gente que les dijo, yo vi en vos algo diferente? Y lo que vieron fue justamente el Espíritu Santo obrando en cada una de sus vidas. Y quiero terminar esta parte con esta paráfrasis que hizo Samuel Chadwick de Gálatas 5, 22 y 23, que está en el libro. Dice, en el español contemporáneo se leería algo así. El fruto del espíritu es una disposición afectuosa y amorosa, un espíritu radiante y un temperamento alegre, una mente tranquila y un carácter calmo, una paciencia incansable en circunstancias provocativas con personas difíciles, una percepción solidaria y una disposición discreta, juicio generoso y caridad de un alma amplia, lealtad y fiabilidad bajo todas las circunstancias, humildad que se olvida de sí misma en el gozo de otros, en todas las cosas, dominio y control propio, que es la marca final del perfeccionamiento. Chao, me quedé en la primera yo, no sé qué les pasó a ustedes, pero yo ya vi un montón de cosas que hay que ir cambiando, ¿no? En esta versión más moderna. Más vale. Pero es que es así. Mientras que yo esté abierto y permeable al Señor, van a seguir habiendo cosas que tienen que cambiar en nosotros. Y fíjense ustedes, importantísimo, yo no puedo imponer que las personas cambien desde afuera. Yo no puedo imponerle a la persona, ame más, tenga más paciencia, tenga más fe, crea en las personas. No puedo imponerlo porque no es así. Dios no obra así, no obra por mi imposición, sino que lo que va a ocurrir es que ese fruto naturalmente va a salir de nosotros cuando el Señor Jesucristo vaya tomando más y más control de cada una de nuestras vidas. Entonces, importante es que yo entienda que
a través del fruto del Espíritu, lo que yo estoy haciendo es manifestando el carácter de Jesús, que no es poca cosa. Y que cada vez yo lo pueda hacer con una mayor intensidad, es aún mejor, porque eso demuestra que yo estoy siendo transformado de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿M? Y que no me quedo con lo que yo hacía antes, sino que ahora soy una persona diferente, porque Dios ha hecho obras en mí y porque le he permitido al Espíritu Santo hacer obras en mí y porque me han ocurrido otras cosas donde aspectos del fruto del Espíritu se pusieron de manifiesto, y yo tuve que lidiar con ellas de una manera muy especial. Y ojalá que ustedes también puedan decir lo mismo y decir, bueno, ahora estoy en este proceso. Bueno, ¿cuál es el aspecto que tengo que trabajar? ¿O cómo debería yo hacer las cosas diferentes? Porque de última, lo que nosotros debemos comprender es que nosotros estamos predicando al Señor con nuestra vida todo el tiempo. ¿Qué dijo Pablo? Somos cartas leídas. Cartas y nos leen todo el tiempo. No necesito decir nada. La gente me ve y ya sabe cómo soy, aunque nosotros pensemos lo contrario. Entonces, eh, es sumamente importante que nosotros entendamos que no hay un techo. El techo lo pongo yo. Si yo limito el poder de Dios en mi vida, bueno, mi vida va a quedar hasta ahí. Pero si yo no limito el poder de Dios en mi vida, la transformación que puede ocurrir es maravillosa y voy a seguir creciendo en Él, en estos aspectos del fruto del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. ¿No? Bueno. A nosotros nos queda el bautismo en el Espíritu Santo. Y necesito que les voy a pedir en las vacaciones que lean esto, pero con suma atención, eh, porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con el bautismo en el Espíritu Santo que vamos a tener que hablar con mucha profundidad. eh, Hablando de conceptos erróneos, hablando porque quizás están ocurriendo en nuestras iglesias o nosotros vivimos algo así, ¿no? Entonces necesitamos hacerlo con mucho detenimiento. Entonces, vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo, eh, y después lo que vamos a hacer también es hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero es algo que no lo podemos hacer a las apuradas porque sería una irresponsabilidad de mi parte hacerlo de esa manera. Entonces, yo voy a terminar acá. ¿Cuáles son los deberes que yo les voy a dar? Como dije en el principio de la clase, pero en caso que algunos de ustedes no hayan estado. Terminé de armar finalmente el primer parcial domiciliario, que se los voy a dar para que ustedes lo hagan y les daré 4 o 5 días para que ustedes lo hagan. Sí les voy a pedir que lean lo que queda de Espíritu Santo y anoten preguntas, porque seguramente que va a haber muchas preguntas, y lean Sanidad Divina. Lean Sanidad Divina porque es lo que nos falta y lo que vamos a empezar a ver el 2 de marzo. Más o menos todas las doctrinas tienen más o menos la misma cantidad de páginas, más o menos. Así que no se olviden, por favor no se olviden para el año que viene. Recordarles que nos encontramos, bueno, algunos deben tener clase el jueves de Pentateuco, la última clase, otros no, pero si no es así, nos encontramos el otro lunes. Conéctense el otro lunes, pónganse de acuerdo a ver si algunos se pueden juntar, pero conéctense por favor porque
así cerramos el año. ¿Mm? Sí. Pero Sí, no, Ay, ya termina. perdón, no sé, alguien está Entonces, hablando y el no se cierre. entiende. Para el cierre, sí, sí. Y ya, digamos, conmigo terminaron hasta acá. No terminamos la materia. Nosotros empezamos el 2 de marzo para terminar doctrina, pero necesito que lean antes. Número uno. Y número dos, nos encontramos el lunes que viene para hacer el cierre de todos los institutos del país, junto a algunos. Bueno, el perro está de acuerdo. Tiene una pregunta el perro. Sí. ¿Hay una pregunta de verdad o está haciendo la Flores. pregunta el perro? Pastora Flores. Flores, Sí. de no poder individualmente, por ejemplo, en la casa, ¿nos podemos conectar o no? Lo que pasa es que sí, sí se pueden conectar. Lo que hay que entender es que hay espacio para 100 personas y nada más. Entonces, si no se pueden conectar, no se van a poder conectar. Por eso es que animamos a aquellos que estén más cerca que se junten. Los que no, qué sé yo no le voy a pedir a Melisa que viaje de San Antonio de Areco a Capilla, por ejemplo, pero sí decirles que todos los de San Pedro se junten, que dentro de lo posible, si los de Zárate pueden juntarse, que se junten, si los de San Isidro se pueden juntar igual, los de Capilla, y entonces de esa manera aliviamos un poco el Zoom, en especial para los que están lejos y que no se pueden juntar, porque no hay forma de hacerlo. ¿Se entiende? Pero bueno, no la vamos a excomulgar si se conecta sola. Sí. No, Yo no quería es hacer eso. una, pierde la salvación si se conecta. Melissa, sí. quería consultarle por la lectura. ¿Sería todo hasta el final del capítulo 6 lo que Sí, vamos a leer en las vacaciones? sí. Porque Es el termina en 6. dones. Termina en Salvación, dones. sanidad. Hay que terminar de leer dones y hay que leer el capítulo de sanidad divina. ¿Será uno nuevo que no tenemos? Ah, porque Porque ustedes yo tengo tienen. hasta el 6. Perfecto. Les paso el otro libro entonces, la otra parte. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, Gracias. hay que leer hasta el 7. No, buena aclaración esa. Si no, algunos iban a La estar. sanidad divina no lo veía acá y por eso Porque consulté. debe estar en el otro volumen. Así que ya les paso el otro volumen para que ya lo tengan y ese volumen les va a servir también con las que faltan. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Lore, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Podría mandar la clase 5 y aparte la de hoy? Porque mandó la 4 y la 6, pero falta la 5, el comienzo del Espíritu Santo. Sí. Bueno. Bien. 5. Perdón que me interrumpa, Cris, yo te paso la clase 5 porque la pasaron. Sí, ¿sabe lo que puede haber pasado? Recuerden que hubo un tiempo en que no tenía la contraseña de mi canal de YouTube, entonces no los podía subir. Ahora ya los tengo, pero gracias Virginia por pasarlo. Hacía mucho que no hablabas, Pasó Virginia. la 4, la 5 y la 6, las tres Sí. juntas. Sí. Y Yo ahora se me las falta. comparto, hermano. Bueno, muchas gracias. ¿No hay preguntas, Virginia? No, estoy abrumada con tanta información. Para bien, para bien. No, bien. Sí, sí, El sí, me Señor va imagino. aplacándome esto de los frutos del Espíritu. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? Con los frutos del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo? Fruto, el fruto. Los El frutos. El El fruto. fruto, perdón. El fruto Ah, del Espíritu. Perdón. los dones, Los- el fruto. el No, Exacto. con lo cual no hay tutía, es decir, no puedo tener un aspecto y no tener los otros. Tengo que tenerlos todos.
Ojo, ¿eh? Hermana, Sí, hermana, sí. buenas noches. Yo tengo una visualización para el fruto como si fuese una naranja que tiene los gajos que son cada uno de los dones, como para visualizarlo, que entendamos. En mi Está bueno, imaginación, ¿no es cierto? está bueno, me gustó, me gustó. Que ayude a los que así lo necesiten. Pero recuerden siempre decir el fruto. Los dones, el fruto. ¿Sí? Usted nos va a mandar entonces la otra parte para estudiar. Les mando la otra parte para estudiar, les mando el video de hoy y les tengo que mandar el parcial. 3 cosas tengo para mandarles. Ah, no, tomamos nota. 3. Si no les mando 3, me retan.